Hola, ¿cómo están todos? Hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión. Seguiremos hablando de fortalecimiento de habilidades para la vida y específicamente hoy vamos a hablar de las habilidades sociales. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás, con las otras personas. Y estas conductas lo que nos van a permitir es resolver una situación que se nos presente de manera efectiva y satisfactoria, es decir, que todas las partes involucradas en esta situación pues salgan siendo beneficiadas si es el caso. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Tenemos la asertividad, que es la habilidad que tenemos nosotros de expresar nuestros deseos de una manera amable, sincera, abierta, directa y pues adecuada. Y esto se logra cuando podemos decir lo que queremos sin atentar contra los demás y que las otras personas nos entiendan perfectamente ese mensaje que queremos dar. También tenemos la inteligencia emocional, que fue de lo que hablamos en la sesión anterior, que para recordar, pues es la capacidad de yo poder reconocer mis propios sentimientos y los de los demás. Tenemos la empatía, que también la tratamos un poco en la sesión anterior, que es la capacidad de yo comprender y percibir los sentimientos y las emociones de las otras personas y acompañarlos e incluso como ponerme en sus zapatos. La otra habilidad es la capacidad de escucha, que es cuánto yo soy capaz de escuchar y entender lo que la otra persona me quiere comunicar. También tenemos la negociación, que es simplemente la capacidad pues que tenemos de intercambiar ideas y construir acuerdos y pues que nos veamos como beneficiadas todas las partes que estamos negociando. Y por último tenemos la capacidad de comunicar emociones y sentimientos, que es pues la comunicación, que se relaciona mucho con la inteligencia emocional y es poder manifestar ante las demás personas esos sentimientos y esas emociones de la manera más adecuada. ¿Cómo se adquieren estas habilidades sociales? De tres tipos, de tres formas. Con la experiencia, con imitación y con refuerzos. Entonces, experiencia me refiero que nosotros desde que somos niños estamos interactuando con otras personas, con nuestra familia, con amiguitos del barrio, del colegio, vamos creciendo en el trabajo, o sea, siempre estamos interactuando con personas. Entonces, dependiendo de lo que yo haya aprendido en esas interacciones, yo voy a actuar más adelante. Entonces, si yo aprendí desde mi casa que si me comunico de una manera adecuada, respetuosa, me va muy bien y la gente me entiende y puedo lograr lo que quiero, pues entonces lo más lógico sería que yo lo siga haciendo de esa manera. Por imitación, por ejemplo, cuando somos niños, pues aprendemos de nuestros papás, de las personas que nos están ahí cuidando todo el tiempo, de los profesores también. Entonces, es como que copiamos conductas de las otras personas. No siempre son conductas buenas, se copian tanto cosas buenas como malas. Entonces, es como que absorbemos un poquito de todo. Y ya cuando somos más grandes, la idea sería que pudiéramos discernir, diferenciar y decir, bueno, esto me sirve, esto me aporta o esto ya no me está como aportando tanto. Y por último, con refuerzos. Entonces, el mismo ejemplo que ponía al principio. Si yo aprendí en mi casa que comunicarme sin decir groserías y siendo correcto con las personas me funciona, esas situaciones me lo están reforzando. Entonces, cada vez que yo me comunico de esa manera con alguien y me va bien, pues mi cerebro entiende, ah, sí, esa es la manera correcta de hacerlo, entonces síguelo haciendo. Entonces, esos son los refuerzos. ¿Para qué nos sirven estas habilidades sociales? Pues, como les decía, nosotros todo el tiempo nos estamos relacionando con personas. Todos los seres humanos somos seres sociales. Es muy raro un ser humano que esté solo y no se relacione con otras personas. Entonces, sí o sí estamos casi que obligados a comunicarnos y a entendernos en nuestro día a día. Entonces,
Para eso nos sirve tener habilidades sociales, para hacer esa comunicación mucho más fácil y mucho más efectiva. En específico de estas habilidades sociales, hoy nos vamos a referir a la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es el proceso de yo compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de manera comprensible para quien recibe el mensaje. Entonces, que la persona a la que yo le estoy hablando entienda lo que yo le quiero decir, que no entienda otra cosa distinta. Algunas características de la comunicación efectiva son la claridad, la empatía y la escucha activa, que las vamos a ir mencionando poco a poco. Entonces, la comunicación efectiva es fácil de comprender, es de fácil comprensión. Yo no me enredo para decir las cosas, sino que el mensaje le llega claro a la persona a la que yo se lo quiero dar. Es fácil de comprender para esa persona. Brinda información concisa, es decir, que yo no doy vueltas y para decirle algo muy concreto le digo 5 cosas más que no tenían nada que ver, ¿no? Sino que es conciso y a lo que va. Es de interés para la persona a la que yo le estoy hablando. Entonces, si yo tengo un problema, una situación con alguien en mi trabajo, pues entonces yo resuelvo esa situación con esa persona, porque es algo que nos interesa tanto a esa persona como a mí. Para hablar de comunicación efectiva, pues tenemos que hablar de qué es comunicación. La comunicación es un proceso que consiste en transmitir e intercambiar mensajes entre un emisor, que es la persona que da el mensaje, y un receptor, que es la persona que lo recibe. ¿Listo? Entonces, la comunicación es simplemente transmitir e intercambiar un mensaje entre dos o más partes. Es un proceso vital y supremamente necesario porque, como ya lo hablamos, pues somos seres humanos, somos seres sociales y siempre vamos a estar relacionándonos con otras personas. Eh, el proceso de comunicación pues nos permite comprender a los demás y también nosotros ser comprendidos y hablar de nuestras ideas, nuestros sentimientos y de lo que hacemos en nuestro día a día. Hay algo muy importante y es que la comunicación no solo es verbal, no solamente es de palabras. Y aquí nos dicen que el lenguaje verbal, es decir, lo que yo digo, solamente representa el 7% de ese mensaje. Y el otro 93% lo representa el cómo lo decimos. Y ahí que está el tono de voz, porque es muy distinto que si yo estoy feliz, entonces le voy a hablar con un tono distinto a si yo estoy enojada con esa persona. Entonces, el tono de voz tiene mucho que ver. Y lo otro es el lenguaje corporal. Entonces, que mis acciones, que mis movimientos, que mi cara refleje lo que yo estoy tratando de decir. Es decir, que la mayor parte de nuestra comunicación no son las palabras, sino cómo lo decimos. Hay 3 elementos claves de la comunicación. El emisor, quien da el mensaje, que es lo que queremos decir, y el receptor, quien recibe el mensaje. Cuando hablamos de una comunicación adecuada o verdadera, es cuando el mensaje que recibe la persona es exactamente igual al que la persona da. ¿Listo? Que lo que yo le quiero decir a esta persona sea exactamente lo que ella entienda, que no haya lugar a que ella entendió otra cosa, que interpretó otra cosa, que es que no me entendiste lo que yo quería decir. No, es una comunicación efectiva cuando lo que yo digo es exactamente lo que ella entiende. Aquí hay como un cuadro que nos explica todos los demás elementos del proceso de comunicación. Lo vamos a ver de manera muy rápida. El emisor, como ya les he dicho, es quien transmite la información, quien envía el mensaje. Después de ahí hay un contexto, es decir, la situación o el escenario donde yo envío ese mensaje. Entonces, la situación es que estamos en el trabajo o estoy en mi casa con mi familia o estoy hablando con mi pareja o estoy hablando con mis hijos o ese contexto. O sea, con quién estoy hablando, a quién me estoy dirigiendo, en qué lugar estoy, porque todo eso va a hacer que varíe la forma en que yo digo las cosas. El canal es el medio por el cual se envía el mensaje. Entonces, el mensaje puede ser simplemente con palabras, de frente a frente, o puede ser por un mensaje de texto o por una llamada, y todo eso cambia también
em, el tipo de mensaje o la forma en que yo se lo voy a comunicar a la otra persona. El mensaje, que hemos dicho que era lo más importante pues de la comunicación. El código, que es si yo uso señas, signos, palabras, si yo escribo una carta, entonces son las letras de la carta, o si yo se lo digo en persona, entonces son mis palabras, los gestos que yo haga con la cara, todo esto es el código. Y por último tenemos el receptor, que es quien va a recibir ese mensaje. Vamos a hacer un ejercicio práctico, entonces quiero que por favor en la hojita donde están escribiendo, primero piensen en por qué es importante la comunicación en su negocio. ¿Listo? ¿Por qué les sirve? ¿Ok? ¿Por qué es importante comunicarse adecuadamente? Y segundo, ¿cómo puede esta comunicación efectiva impactar tanto en mi vida personal, pongamos ejemplo con mi familia o mi pareja, o con mis amigos también, y en mi ámbito laboral? ¿Listo? Entonces, respondan por favor estas dos preguntitas. En la comunicación es muy, muy importante el punto de vista de cada una de las partes, porque no todos vemos el mundo de la misma manera. En realidad, cada uno lo ve de forma muy diferente. Entonces, mi pensamiento, mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo opino, todo eso condiciona la manera en que yo veo las cosas y en la manera en que yo me comunico con las otras personas. Por ejemplo, miremos esta imagen que está aquí. Cada uno está al lado de este número que está en el suelo y una persona dice que es un 9 y la otra dice que es un 6. ¿Por qué? Porque cada uno lo está viendo desde ese lado. Ambos tienen razón y no significa que la otra persona esté equivocada. Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre está el punto de vista de la otra persona, que yo nunca tengo la verdad absoluta de algo. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias? De nuestras experiencias pasadas, de nuestra educación, de nuestras creencias precisamente y de nuestra cultura. Entonces, es distinto cómo ve las cosas, por ejemplo, una persona nacida en Colombia a cómo ve el mundo y todo una persona que nació en Estados Unidos. ¿Listo? Son contextos muy diferentes, son vidas muy diferentes, la cultura y las creencias son distintas y eso va a hacer que yo vea las cosas de forma diferente. Entonces, la comunicación pues tiene que ser tan efectiva que aunque haya esas diferencias en la cultura, yo le entienda a la otra persona. También de nuestra educación, pues de nuestra casa, de lo que aprendemos en la casa y de las experiencias pasadas. Entonces, por ejemplo, si volvemos a esta imagen que vemos aquí, la próxima vez que uno de estos dos sujetos de la foto se enfrente a una situación así, pues ya va a saber como que, ah, no, es que los dos lo podemos ver de cierta manera, porque como ya le pasó, ya tiene esa experiencia pasada y su cerebro ya lo guardó, entonces sabe que se va a enfrentar en un futuro a posibles situaciones iguales a esa. Aquí tenemos otro ejercicio práctico. Vamos a ver dos imágenes y quiero que por favor piensen y pueden escribirlo qué está pasando en esa imagen. ¿Listo? Entonces voy a darles un momentico para que piensen qué ven. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, ¿qué podemos ver? ¿Qué me imagino yo? Pero igual no significa que yo tenga la verdad absoluta. ¿Qué me imagino yo? Dos cosas. Uno, puede ser que estas dos personas no sean amigos, sino más bien que la persona de la izquierda esté casi que atacando a la persona de la derecha. Se ve que el de la izquierda es alguien como más mayor y esta podría ser una niña. Entonces la está mojando, le está tirando agua con una manguera, pero siento que puede ser como una situación medio amenazante, como que no es muy amigable. Pero también, mirando bien la imagen, puede ser que el que tiene la manguera sea el papá y la otra persona sea la hija. Entonces ya sería una situación como más divertida. Entonces sí, la está mojando con la manguera, pero pueden estar jugando. ¿Listo? Entonces es como que hay muchas interpretaciones a todo lo que vemos y a todo lo que vivimos.
Y esta segunda también quiero que la observen y piensen qué ven en esa imagen. Listo, bueno, entonces en esta imagen, pues yo puedo ver dos cosas. A simple vista se ve una pareja de personas mayores. ¿Por qué mayores? Porque tiene el pelo blanco, porque este me parece que está como medio calvo, ¿cierto? Entonces, para mí son personas mayores, porque aquí se le ven como unas arrugas en la frente. Yo lo interpreto como unas personas mayores. Puede ser que ustedes no lo hayan visto así. Entonces, para mí, a primera vista, dos personas mayores mirándose frente a frente. Pero también, si la miro un poco más a profundidad, veo que en la cara de estas personas hay dos personitas chiquitas. Entonces son como músicos, diría yo, porque veo que tiene una guitarra y están sentados ahí los dos frente a frente. ¿Listo? E incluso atrás del que tiene la guitarra hay como otra personita apareciendo por atrás. Entonces pasan muchas cosas en esta imagen y lo que yo vea no es la verdad absoluta y lo que ustedes vean no es la verdad absoluta, depende de con qué ojos se mire y lo que yo interprete de la imagen. Entonces vean lo importante de la comunicación. Cada uno ve, digamos, no lo que quiere ver, pero lo que ha aprendido a ver a lo largo de su vida. Esta frase me parece importantísima y dice que no sabemos cómo son las cosas, sino que solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Entonces, si nos devolvemos a esta imagen, yo no sé exactamente la persona que lo dibujó qué quiere plasmar aquí. Yo no sé si ella quería que se vieran los dos músicos y de casualidad le salieron las otras dos personas, o si por el contrario quería expresar otra cosa completamente diferente. Yo no lo sé. Yo solamente puedo saber lo que mis ojos ven, ¿listo? Y lo que yo interpreto. Entonces la frase termina con, dime lo que observas y te diré quién eres, porque lo que nosotros interpretamos, pues depende de lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, lo que nos han enseñado, de nuestras experiencias pasadas, etcétera, etcétera. No hay un solo mundo, sino tantos mundos como observadores. Entonces, lo que les decía, cada persona, digamos que es un mundo, cada persona ve la realidad de una manera distinta, que en muchas cosas nos conectamos, sí, por ejemplo, como les decía, de la cultura, pues los colombianos tenemos muchas cosas similares porque es parte de haber crecido en este país, ¿listo? De cosas que nos enseñan en el colegio, las costumbres familiares, que sería muy diferente a una persona que nazca en otro país. Pero igual, así tengamos cosas en común todos los colombianos, también hay cosas muy diferentes dependiendo de la familia, de nuestro colegio, de muchísimas cosas. Vamos a hablar aquí de algo que se llama la brecha del entendimiento, que es cuando, por ejemplo, yo le quiero decir algo a alguien, pero esa persona me entiende una cosa completamente diferente. Entonces puede que yo me encuentre con alguien por la mañana y yo no sepa qué hora es. Entonces teníamos una cita, pongámosle que teníamos una cita a las 8 de la mañana. Entonces nos encontramos, pero yo ese día no tenía reloj, entonces no sé exactamente qué hora es y yo creo que yo llegué a la hora que era. Entonces cuando me lo encuentro lo saludo y le digo, hola, ay, ¿qué hora es? Simplemente por saber la hora porque dejé mi reloj. Pero lo que la persona puede interpretar es, es que llegué 5 minutos tarde, entonces me está reprochando porque llegué tarde a la reunión. Entonces, como lo hablábamos en otro momento, en otra sesión, nuestra cabeza vuela y se inventa un millón de escenarios. Entonces es muy importante que cuidemos nuestras palabras y que la comunicación sea supremamente clara para evitar esta brecha, esta separación entre lo que yo quiero decir y lo que la persona entiende. ¿Por qué existen estas barreras en la comunicación? ¿Por qué la comunicación se puede perder de un lado a otro? Primero, porque nosotros oímos lo que esperamos oír. ¿Listo? Cuando alguien me comunica algo, yo no siempre entiendo el 100% de ese mensaje, sino que yo entiendo lo que yo estoy esperando entender, lo que yo estoy esperando oír.
Por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi familia, pues entonces cuando yo llego a ese momento de la discusión, yo ya me estoy esperando que mi mamá me diga esta y esta cosa. Entonces yo me preparo para responder a eso, pero yo en realidad no sé si mi mamá me va a decir eso o si me va a cambiar completamente el discurso o qué me va a decir. Entonces, por eso, digamos que esa es la primera barrera de la comunicación, lo que impide que la comunicación sea 100% efectiva, porque yo desde antes de tener la comunicación, yo ya estoy pensando en lo que me va a decir la otra persona. También porque tenemos posiciones diferentes. Claramente, si estamos en una discusión, pues entonces yo tengo un punto de vista diferente al tuyo y pues eso hace que no nos entendamos completamente. Muy importante esta tercera que dice que hacemos caso omiso, es decir, ignoramos la información que contradice lo que nosotros sabemos. Entonces, si yo llego a mi puesto de trabajo y un compañero me va a decir, ay, es que estás haciendo esto mal, porque tienes que organizar las cajas de la mercancía de esta manera y no así. Pero si eso va en contra de lo que yo sé, y yo digo, no, es que como así, yo siempre las he organizado así, me ha funcionado, y así es la manera correcta, pues entonces obviamente yo voy a ignorar tu información. Y ahí se perdió lo que él me quería decir. Tal vez él me quería ayudar, me quería dar un consejo de cómo organizar mejor las cosas, pero yo lo ignoré porque dije, ah, no, eso no es lo que yo sé y lo que he hecho toda mi vida, entonces no. Ese es el tercer punto. La cuarta barrera es porque las palabras también tienen distintos significados para cada persona. Entonces, a veces usamos palabras que puede que la otra persona no conozca, entonces ya ahí hay una barrera grandísima, porque si yo uso un lenguaje que la otra persona no me va a entender, pues entonces ya perdí la comunicación. Y también porque dependiendo lo mismo de nuestra educación, de nuestra casa, de todo, pues las palabras pueden significar algo diferente. Por ejemplo, puede ser que yo esté hablando con alguien y que yo le diga, ay, es que usted es muy bobo. Y que para mí bobo sea una palabra que no tenga mayor relevancia, que sea simplemente como algo de chiste o algo así, pero puede que para esa persona la palabra bobo sea una ofensa grandísima. Entonces, hay un problema de comunicación muy grave que pues se puede evitar si digamos que hablamos en los mejores términos siempre. Y por último, es que no sabemos la forma en que la otra persona ve la situación. Yo solamente sé, si yo tengo una discusión con alguien, yo solamente sé cómo yo veo la situación, pero yo en realidad nunca voy a saber cómo ella lo ve a menos que me lo comunique de manera clara. Entonces, siempre también está como esta barrera porque yo realmente no sé esa persona cómo ve la situación que yo veo y puede que para mí sea una discusión muy grave y para ella sea una bobada y entonces como que no sea tan grave o no tenga mayor relevancia como para mí. Entonces vamos a ver la diferencia entre un proceso de comunicación efectiva, es decir, el correcto, el que esperamos tener, y un proceso de comunicación poco efectiva. Entonces, primero tenemos que la persona busca hacerse entender. Cuando es una comunicación efectiva, yo busco que la otra persona me entienda. Cuando es una comunicación poco efectiva, yo simplemente digo, ah, no, yo ya dije lo que dije y él verá si entendió o no. Tiene que haber entendido, pues, ¿cómo no me va a entender? ¿Listo? Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda es que cuando hay una comunicación efectiva, yo digo lo que debo decir. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que explicar algo, yo explico paso a paso y todo desde el principio. En cambio, en una comunicación poco efectiva, yo digo, ah, no, es que ya tiene que saber esto. Si, por ejemplo, llega una persona nueva al puesto que está al lado del mío y me pide ayuda con algo. Me dice, ay, ¿cómo se acomoda esto? O cómo se manejan los precios, o me pide ayuda con algo, pues yo tengo que explicarle todo con lujo de detalles, sería lo más correcto. O preguntarle, vení, ¿qué sabes? Y yo complemento desde allí. Pero yo no puedo suponer, ah, no, él ya debe saber eso. Entonces le explico por ahí, por encima, porque entonces no me va a entender. Lo tercero, yo cuando tengo una comunicación efectiva hablo sobre mí misma. Entonces, hablo de mis gustos, de mis deseos, de
mira, yo quiero esto, me gusta esto, no me gusta esto. En cambio, cuando es una comunicación poco efectiva, no, pues él ya debería saberlo, él ya debería conocer esto de mí. Eso pasa mucho en pareja, por ejemplo, que yo espero que la otra persona ya sepa algo de mí, pero tal vez yo no se lo he dicho y la otra persona no es adivina. Entonces, siempre hay que comunicar todo lo que yo espero, digamos, recibir. Cuando es una comunicación efectiva, yo confronto el significado de las palabras. Entonces, lo mismo que les decía ahorita, para cada una de las palabras significan lo mismo. Si a mí me dicen una palabra que yo tal vez no entiendo, no me suena muy correcta, yo le digo, vení, ¿lo que tú me quieres decir con eso es esto o no te estoy entendiendo? ¿Listo? Entonces la persona aclara. En cambio, en una comunicación poco efectiva, pues entonces yo escucho una palabra que yo no entiendo o escucho una palabra que no me parece tan correcta y yo digo, ah, es que me está diciendo tal cosa. Claro, lo que él quiso decir fue esto, pero no me tomo el trabajo de preguntarle, de confirmar eso. En una comunicación efectiva, yo digo lo que realmente veo y lo que realmente oigo y analizo los sentimientos que eso que estoy viendo o oyendo me produce. En cambio, en una comunicación poco efectiva, yo suelo exagerar, aumentar o disminuir o meterle como más detalles a lo que veo y a lo que oigo, entonces distorsiono el mensaje. Visto que esto pasa mucho con los chismes. Siempre en un lugar de trabajo hay chismes y a mí me dicen algo y yo, si tengo una comunicación poco efectiva, pues yo lo exagero y digo, ay, es que mira que fulanita me dijo que vos habías dicho esto y que vos habías hecho esto y tal vez no era así, tal vez era algo muy mínimo y yo le metí más detalles y distorsioné el mensaje. En una comunicación efectiva, yo soy muy cuidadosa en emitir juicios, ¿listo? Y en rotular a las personas. Entonces, yo no le voy a decir, si yo tengo un problema con un compañero, yo no le voy a decir, es que tú eres esto, tú eres un irresponsable, tú eres así, y entonces lo rotulo y ya lo etiqueto como, ay, es que usted es así. No, ¿listo? Eso en una comunicación efectiva no pasa. Yo evito a toda costa emitir juicios, ¿listo? Juzgar a las personas. En cambio, pues en la comunicación poco efectiva pasa lo que les comentaba ahorita. Yo le pongo juicios, ah, es que esta persona es mala, entonces lo que me hizo, lo hizo de aposta y me quería hacer la maldad y así. Y es que él es así, él es así, él es así. ¿Listo? Y por último, en una comunicación efectiva, yo, si no estoy de acuerdo, porque es válido no estar de acuerdo, yo expreso mi desacuerdo, pero desde la razón. Entonces le digo, no, mira, es que no me parece lo que estás haciendo por esto y esto, porque las cosas se hacen así, porque así funcionan mejor, porque, bueno, por muchas cosas. En cambio, en una comunicación poco efectiva, yo simplemente digo, no, es que no estoy de acuerdo porque eso no me funciona a mí, porque es para mi propia conveniencia. Entonces digo, no, no me gusta tu propuesta, pero yo ni siquiera la he escuchado, yo ni siquiera me he puesto a analizar si de verdad eso me funciona o no, sino que simplemente digo, ah, no, o sea, no me interesa y no me conviene, entonces no. ¿Listo? Entonces, esa es como la última diferencia. Vamos a hablar de unas claves, o sea, como unos tips para lograr una comunicación efectiva o mejorar la comunicación que tenemos. Primero, importantísimo mirar a los ojos a la persona a la que yo le estoy hablando. Lo más recomendado es mantener la mirada de manera natural, que no se vea forzado o como que le estoy frunciendo el ceño, ¿no? Sino que se vea natural que lo estoy mirando porque me interesa lo que está diciendo. Segundo, utilizar nuestro lenguaje corporal. Entonces, lo que yo les decía si yo llego a contarle a una compañera que yo estoy muy feliz, pero llego con esta cara así, sí, es que estoy muy feliz porque me pasó esto, pues no corresponde mi cara, mis gestos con la felicidad que supuestamente estoy diciendo que tengo. Entonces, que mi lenguaje corporal, como ya vimos, no todo son las palabras, sino cómo lo decimos y cómo usamos como esos signos, esos movimientos, esos gestos, eso es lo que más comunica. Tercero, emplear un mensaje claro y conciso. Entonces, para que algo se entienda bien, es lo mínimo que el mensaje sea claro, listo, y que sea corto. Entonces,
usar un vocabulario muy fácil de entender, que no sea muy técnico, que no dé lugar a dobles interpretaciones. ¿Listo? Que el mensaje que yo quiera dar quede claro porque lo di corto y di al punto. Utilizar cumplidos de vez en cuando. ¿Esto en qué nos ayuda? Por ejemplo, si yo le quiero comunicar a alguien que no me gusta algo que está haciendo, entonces yo no voy a llegar a decirle, ay, es que usted hace todo mal y no me gusta esto, no sé qué, no, sino que le voy a decir, me funcionaría mejor si le digo, mira, vos sos muy buena en esto y me gusta mucho cómo manejas esto, pero yo creo que puedes mejorar en esto porque tal, tal, tal. Entonces, si yo de entrada llego con estas palabras amables y le digo, mira, eres muy buena haciendo esto, pero tal cosa, ya la persona lo va a recibir con más calma, no va a estar a la defensiva porque yo lo estoy juzgando o lo estoy tratando mal. También es muy importante no olvidar el contexto, es decir, en dónde estoy, con quiénes estoy, a quién le estoy hablando, en qué lugar estoy hablando, el número de personas a los que me dirijo, o sea, no es lo mismo que yo le hable a una persona a que yo hable con 5 personas. Todo eso hace parte del contexto. Utilizar el tono de voz adecuado sin duda es importantísimo, porque si yo quiero expresar algo bonito a una persona, algo bueno, pero yo lo digo gritado y que parece que yo estoy enojada, pues entonces esa persona no lo va a entender como yo lo quiero decir. Y va a decir, no, pues está enojada, me está hablando súper feo. Entonces, el tono de voz es muy importante. Ser empático, es decir, ponernos en el lugar del otro y decir, bueno, es que si yo le digo esto así, de pronto no le va a gustar. Entonces, poder como ponernos en los zapatos de la otra persona e imaginarnos antes de decirle algo, en especial algo malo, pensar cómo se va a sentir y cómo me sentiría yo si me dicen algo así. Respetar los turnos es importantísimo, entonces no interrumpir, sino que hablo yo, luego hablas tú, espero tu respuesta, luego yo te respondo, ¿listo? Porque pues eso primero hace que se pierdan las ideas, si nos interrumpimos no nos escuchamos y además pues es de mala educación también yo estar interrumpiendo a la persona y no escuchar lo que ella me quiere decir. Muy importante el preguntar, hacer y devolver preguntas. Si a mí no me queda algo claro, yo le pregunto, ven, lo que tú quieres decir es esto o entendí mal o te entendí esto, pero no estoy segura de si sí lo dijiste. ¿Listo? Preguntemos. No nos quedemos con la duda. Y por último, escuchar de manera activa. Es muy importante no solamente hablar y oír, sino de verdad escuchar. Porque a veces cuando tenemos una discusión con alguien nos dedicamos a hablar y hablar y hablar y hacemos casi como un monólogo, o sea, yo hablando sola todo el tiempo y no lo estoy escuchando a él. Y él me dice algo, pero yo no lo termino de escuchar y ya estoy respondiendo. Entonces, de verdad estoy escuchando y atendiendo a lo que esa persona me está diciendo. De eso nos habla la escucha activa. Entonces nos vamos a centrar un poquitico en esta escucha activa, que es precisamente una de las técnicas de comunicación efectiva y que nos habla de tener disposición para escuchar, saber escuchar e interpretar lo que yo estoy escuchando. Entonces aquí también está lo de preguntar, mostrar interés a lo que esa persona me está diciendo, que mi lenguaje verbal y corporal lo demuestre. Entonces, que si alguien me está contando algo muy importante y yo estoy así con esta cara, pues le estoy demostrando interés, que lo estoy escuchando, no. O si alguien me está hablando y yo estoy aquí en el celular, pues tampoco le estoy mostrando interés y obviamente no voy a entender el mensaje completo. Entonces, de eso hace parte la escucha activa. ¿Qué tan dispuestos estamos a entender ese mensaje? ¿Cuáles son otras técnicas? Ser claro, ¿listo? Evitar ambigüedades, usar lenguaje sencillo nuevamente. Por ejemplo, si yo le quiero decir a alguien que me haga el favor de recoger a una persona en una estación, porque él pasa por ahí, por esa estación. Entonces yo no le voy a decir, necesito que recojas a un amigo esta tarde y lo traigas acá, porque no me va a entender. Entonces es mucho más fácil si yo le digo, ay, ¿será que tú por favor, ya que pasas por esa estación, me puedes hacer el favor de esperar a mi amigo Pepito en la estación a las 6 y lo traes para acá? Entonces ahí es mucho más claro el mensaje y la persona pues va a saber qué hacer. Segundo, ir directo al grano, no dar mil rodeos con lo que quiero decir. Si yo quiero decirle que
no me gusta cómo hace algo, pues yo no le voy a decir, no, y es que ayer pasó tal cosa y ayer hablé con mi mamá y ayer hablé con mi esposo y pasó esto y vendí tantas cosas. No, sino que yo le voy a decir, mira, hablemos de esto. O sea, ir directo al grano. Ir directo al grano no significa decir las cosas feo, decir las cosas grosero, como, no, de malas, es que yo hablo así. No, es también cuidar las palabras, pero no desviarnos. Tercero, ser concreto, y concreto es como ser exacto. Entonces, si yo digo, es que yo vendo frutas, es diferente a decir, yo vendo manzanas, peras y uvas. ¿Listo? Es muy distinto. Entonces, ser concreto y ser exacto en lo que estoy diciendo. Luego tenemos ser correcto. Entonces, lo que yo les decía, hay personas que entienden que ir directo al grano es hacerlo de forma maleducada. No, no, no. Eso no es lo que nosotros queremos lograr. No es tampoco adornar el mensaje y evitar decir cosas que a veces pues son malas, pero hay que decirlas. No, esas cosas se pueden decir, pero hacerlo de la manera más adecuada, hacerlo dentro de los límites del respeto. Después tenemos que es importante transmitir el mensaje sin ocultar información, porque lo que yo no digo, la persona no lo va a entender. Si yo quiero decirle algo, tengo que ponerlo en la conversación. Si yo quiero que esa persona entienda que no me gusta cuando hace esto, pues yo tengo que decirle, oye, no me gusta cuando haces esto. Pero yo no puedo pretender que la persona adivine y ocultarle esa información. Y por último, respetar las necesidades de los demás, de la persona con la que yo hablo. Así como hay personas que se expresan muy fácil y cuentan todo lo que están sintiendo de manera muy sencilla y no les cuesta para nada crear sus sentimientos o hablar los problemas cuando en el momento en el que pasan, hay personas que necesitan tal vez pensar un poco, son más calladas, les cuesta un poco expresar lo que sienten. Entonces yo también estar dispuesta a entender sus necesidades, que la persona me diga, mira, sí hay que hablarlo, pero déjame pensarlo porque es que ahorita estoy enojada y no lo quiero hablar. Entonces tú no enojarte más y decirle, ay, no, es que como así, entonces cuando se le dé la gana, no, es decir, ok, voy a entenderlo, voy a respetar su necesidad de pensarlo y de calmarse y después lo podemos hablar. Esta frase me gusta mucho y nos dice, la naturaleza nos dio dos oídos y una lengua, lo cual sugiere que deberíamos dedicar más tiempo a escuchar que a hablar. ¿Listo? Entonces no es hablar, hablar, hablar y no escuchar al otro y repetir y seguir hablando y una comunicación solo conmigo, no, sino escucharlo y después sí responder de acuerdo a lo que esa persona me está diciendo.